A continuación, presentaremos un video sobre el miembro superior, donde conoceremos la articulación del hombro, del codo, radiocubitales y la muñeca. También conoceremos sus principales características y sus movimientos. Yo les voy a mencionar sobre el complejo articular. Tenemos que saber que este complejo está compuesto de la articulación glenumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, escápula torácica y subacromial. De estas 5 articulaciones tenemos 3 que son de mucha importancia. Articulación glenohumeral consiste en la unión de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Esta articulación es de tipo sinovial esferoidea. Sus principales medios de unión son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. En estos segmentos encontramos los siguientes ligamentos: ligamento coracohumeral, ligamento glenohumeral superior, medio e inferior, y el último está reforzado por el ligamento transverso, encargado de cubrir y generar protección al tendón del bíceps braquial, distribuyendo sus fibras del troquíter y troquín. Articulación acromioclavicular constituye la unión articular entre la clavícula y la escápula, siendo esta la única unión ósea entre la escápula y el tronco. Este grupo articular también es de tipo sinovial plana. Los principales medios de unión son los ligamentos coracoclaviculares, que va desde la escápula hasta la clavícula, y los ligamentos escapulares que unen escápula con la escápula, que serían los ligamentos coracoacromial, que viene de la apófisis coracoides al acromio, y por último el ligamento transverso superior de la escápula, que recibe el nombre de ligamento coracoideo. Articulación escápula torácica. La articulación escápula torácica es la articulación que se da entre la escápula y el tórax. Este tipo de articulación es fisiológica porque no coincide con ninguna de las articulaciones. Las principales partes de esta unión son la escápula y las costillas, pero además de esas estructuras se necesita de los otros huesos que pertenecen a las demás articulaciones del hombro y de unos músculos. Estos músculos son el trapecio, romboides, elevados de escápulas y el serrato mayor. Nos colocamos en posición sagital haciendo flexión y extensión. Flexión hasta 90 grados, los músculos que intervienen coracobraquial, pectoral mayor, trapecio, serrato mayor, deltoides, y extensión hasta 30 grados de forma conducida, y los músculos que intervienen redondo mayor, redondo menor, deltoides, dorsal ancho, romboides y trapecio. Nos colocamos en plano frontal haciendo una abducción y abducción. Abducción, los músculos que trabajan son el deltoides, supraespinoso, trapecio, serrato mayor, y la aducción, los músculos que trabajan son el redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor y el romboides. Nos colocamos en plano frontal haciendo una rotación interna externa. Rotación interna, los músculos que trabajan son infraespinoso, redondo mayor, y la rotación externa, el pectoral mayor y subescapular. Luego nos colocamos plano lateral haciendo una circunducción. En estos movimientos participa la flexión, extensión, abducción y aducción. Articulación radiocubital. Esta, como su nombre bien lo indica, es la unión entre el radio del cúbito. Es una articulación doble ya que tenemos la radiocubital proximal y la radiocubital distal. Ambas son consideradas articulaciones diartrosis, pero también son consideradas trocoides ya que son articulaciones móviles que trabajan en un solo plano. Consiste de dos superficies articulares, las cuales son la cotadura sigmoidea y la cabeza del cúbito. El principal medio de unión de esta articulación es la membrana interósea, que une al radio con el cúbito, pero además encontramos ligamentos que ayudan al soporte, como por ejemplo en la parte distal encontramos al ligamento radiocubital palmar, que limita la supinación, y al radiocubital dorsal, que limita la pronación. Y en la parte proximal encontramos el ligamento anular. Los movimientos que se pueden realizar en esta articulación son de pronosupinación del antebrazo, que se pueden observar en el plano frontal. Los músculos que participan de esta articulación son en la parte proximal el pronador redondo y el supinador. Además, podemos ver que se inserta la cabeza larga del bíceps. Y por último encontramos en la parte distal al pronador cuadrado. La articulación de la muñeca. Se denomina muñeca al área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la mano, que en su conjunto es una articulación condilia o sinovial. Este conjunto complejo de articulaciones está formado por la articulación radiocarpiana elipsoidea, entre las carillas de la superficie articular del radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo. La articulación trocoide entre la cavidad sigmoidea de la cara interna del radio y la cabeza cubital. Más los ligamentos interiosos que los unen, que constituyen en conjunto el condilo carpiano. Medios de unión. Se encuentra la cápsula, que es un manguito fibroso que se inserta exactamente en los bordes de las superficies articulares y posee 4 ligamentos capsulares. Ligamento anterior, oblicuo interior y medial, que está formado por 2 fascículos, el radiocarpiano y el ulnocarpiano. Ligamento posterior, es más fino y débil que el palmar, se inserta desde el margen posterior del radio a la cara dorsal del escafoides piramidal y semilunar. En los ligamentos colaterales se encuentran el ligamento lateral ulnar y el ligamento lateral radial.
En los movimientos de la muñeca se efectuarán movimientos en un eje transversal en plano frontal y un eje anteroposterior en un plano sagital. En el siguiente ejemplo mostraremos nuestra flexión de muñeca, aproximadamente dedos extendidos en 90 grados, dedos flexionados en 65 grados, flexión radial del carpo palmar mayor y flexión radial del carpo cubital anterior. En este ejemplo mostraremos nuestra muñeca a 80 grados aproximadamente, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor cubital del carpo cubital posterior. Separación o abducción, desviación radial. A 15 grados aproximadamente tendremos nuestra muñeca, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, flexión radial del carpo palmar mayor. Aproximación o abducción o desviación ulnar. A 30-40 grados tendremos nuestra muñeca, flexión cubital del carpo. A continuación les hablaré de la anatomía del codo. Esta es la articulación que une el brazo con el antebrazo. Esta articulación es de tipo diartrosis de género troclear. Está compuesto por tres articulaciones: el húmero radial, el húmero cubital y el radio cubital. Sus superficies son el húmero y el radio. Además, sus principales medios de unión son los ligamentos, tales como el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. Los movimientos de esta articulación son la flexión y la extensión, supinación y pronación, los cuales se pueden observar en el plano sagital y frontal. Por último, los músculos que participan en el movimiento de esta articulación son el tríceps traqueal, que como su nombre lo indica, posee tres partes: la cabeza media, la cabeza lateral y la cabeza larga. Podemos concluir con los importantes conocimientos adquiridos en este trabajo, los cuales nos permitieron conocer partes y movimientos del miembro superior, que a pesar de las diferencias de cada parte del cuerpo, este puede ser perfectamente sincronizado y cada parte fluye perfectamente con la siguiente.